estamos en un tiempo de adoración. Quiero que hoy disponga su corazón, disponga su vida para que podamos alabar y adorar a nuestro Padre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Levante sus manos y dígale: Entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. con todas sus fuerzas, dígale a Él. milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia.
descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Padre. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes, inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Oh, le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte.
bendiga. Estamos agradecidos de que se estén conectando con nosotros para escuchar la palabra del Señor. En este día, en este momento, queremos predicar un tema bastante controversial. A mucha gente le da miedo, pero es importante, es bíblico escuchar esta palabra. Hoy vamos a estar compartiendo el tema acerca del rapto de la iglesia. Para entenderlo, necesitamos entender, en primer lugar, que la venida de Cristo al mundo no fue casualidad. Estaba planeada desde el Génesis o comienzos de la humanidad. Tal es así que Moisés profetizó acerca de la venida del Mesías o de Cristo, el Salvador. David en sus salmos también profetizaba acerca de los acontecimientos que iba a padecer el Señor Jesucristo. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida de Cristo como el Salvador. Hablaron acerca del lugar donde iban a nacer, cómo iban a nacer. Hablaron acerca de su ministerio, dónde y cómo iba a morir. El problema es que los judíos tenían la esperanza de que Cristo viniera sentado en un caballo como un guerrero junto a un gran ejército, y Él los salvaría de la opresión de la cual estaban viviendo. Por lo anterior, para los judíos la venida de Jesús al mundo fue un nacimiento más, fue un hombre más. No obstante, Dios tiene todo planeado para nosotros. Dios es el Dios de ayer, el Dios del mañana. Él todo lo ve desde antes. La palabra de Dios es verdadera. Si se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de la llegada de Jesús como siervo, como Salvador, ¿cómo no se han de cumplir los tiempos futuros acerca de la misma palabra? Si nosotros creemos que Jesús descendió al cielo, nació de una virgen, que Él hizo milagros, que Él obró sanidades, si creemos que Jesucristo fue a la cruz, tal cual estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, si creemos que Jesucristo murió y resucitó por amor a nosotros, si creemos que por Jesucristo somos salvos, si creemos de que Él ascendió a los cielos, también podremos creer que Él viene por segunda vez. La palabra del Señor nos enseña acerca de que Jesucristo mismo dio promesas que Él vendría. Y la palabra nos habla acerca de algunas señales, algunas profecías que se cumplirán antes que Él venga. Y cuando Él venga también en su segunda venida se cumplirán otras de las promesas. Quiero que allí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y permita que a través de cada versículo bíblico que hoy vamos a estar hablando, el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, hable a nuestro cuerpo, hable a nuestra alma, a nuestra mente. Señor y Dios, Padre del cielo, en esta hora nos sometemos a tu palabra, nos sometemos a tu verdad, a tu sangre. Rogamos que abras nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra, que es viva y eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre, Señor, a nuestro corazón, y tus verdades se enseñoreen en nuestras vidas, Señor. Quitamos toda distracción que haya en este momento, y que tu palabra, Señor, hoy nos desafíe a consagrarnos, a santificarnos más para ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero comenzar leyendo el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, porque es allí donde podemos confiar de que Jesucristo viene por segunda vez. Hechos 1:11 dice la palabra del Señor: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Les comentaba hace un momento
que si se cumplieron las primeras cosas profetizadas por los hombres de Dios y por el mismo Señor Jesucristo, las siguientes cosas se habrán de cumplir. Y en este texto que acabamos de leer, dice la palabra que este mismo Jesús que ha sido tomado, asimismo vendrá nuevamente, como los discípulos le vieron ir. Mateo capítulo 13 en adelante menciona 7 parábolas que hacen referencia a la predicación de la palabra, dando a entender que es como una semilla que siembra un labrador y espera que dé fruto para luego cosechar o recoger la cosecha. La semilla de Dios, el evangelio de salvación, está siendo sembrado en el corazón de cada persona, y Dios espera que dé fruto para recoger la cosecha en el tiempo oportuno. La iglesia de Cristo está comenzando a ver de una forma más concreta las señales dadas por el Señor Jesucristo en lo que respecta a su retorno por segunda vez. Tal es así que la mayoría, por no decir que todas las señales que están en Mateo capítulo 24 se han cumplido. Las personas, los presidentes, los gobernantes de las naciones, los bancos, los científicos, etc. Muchos ya no saben qué hacer, no encuentran explicación a los interrogantes. Y Mateo capítulo 24 menciona 10 señales, que unas ya se cumplieron, como la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y otras se están cumpliendo. Estas señales fueron profetizadas por Jesucristo. En los versículos 1 y 2 podemos ver la señal de la destrucción del templo, que se cumplió. En el versículo 5 podemos ver acerca de los falsos cristos. Estos son personas que después de haber leído un poco la palabra del Señor dicen tener una experiencia con Dios sin una sana interpretación bíblica y se autodenominan como Cristos. En lo que respecta, la palabra del Señor habla en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que ese es el último tiempo. Amén, así es. Si Jesucristo dijo que se levantarían falsos cristos, y en el tiempo en que Juan escribe esta carta dice que ya se han levantado algunos anticristos, significa que si Juan estaba viviendo el último tiempo, ¿qué podemos decir nosotros? Más adelante en el versículo 6, la Biblia habla acerca de guerras y rumores de guerras. Nunca se había visto un siglo donde se vieran 2 guerras mundiales. También nos habla de las hambres, versículo 7. Según las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos, 879 millones de personas no comen lo suficientes para estar saludables. Cada una de 8 personas está con hambre. Una cosa es acostarse con hambre, otra cosa es acostarse sin comer. Más adelante el versículo 7 nos habla de pestilencias. La ciencia aumenta, pero también aumentan las plagas. Muchas de esas plagas son incurables: pestes, el cáncer, el SIDA. Cuando volvió la epidemia de la tuberculosis, la malaria, el cólera, el coronavirus, la palabra de Dios se cumple. Y otra de las señales son los terremotos. Ahora último está temblando en lugares donde antes no temblaba. Pero no obstante, el versículo 8 dice que todo esto será principio de dolores, que significa que estas señales irán de aumento en aumento y cada vez serían más fuertes. Las señales se están cumpliendo, se incrementan. La palabra de Dios se cumple. Cristo viene pronto.
Versículo 9 y 10 vemos la séptima señal de lo que habló nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a los mártires, personas que mueren por la causa de Cristo. Vuelve a hablar de los falsos profetas, que son estas personas que sin tener un fundamento bíblico, sin ser reconocidos por el cuerpo de Cristo, sin autoridades establecidas, se denominan como profetas. Por lo general van de iglesia en iglesia, engañando al pueblo de Dios, causando divisiones, predicando herejías, negando la existencia de Cristo y dando una palabra a diestra y a siniestra a cualquier persona. Esos son los falsos profetas. Y el mundo está plagado de falsos profetas. De la misma forma en que han aumentado los terremotos, las guerras, las hambres, han aumentado también los falsos profetas. Y también ha aumentado la iniquidad, que es la novena señal de la que habló el Señor Jesucristo. Iniquidad abundante. Dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente perdió la pasión por Cristo. Mucha gente está perdiendo el amor por el Señor. Estamos viviendo tiempos no solo como los de Sodoma y Gomorra, donde se levantaba un movimiento de lesbianas, de homosexuales, sino también estamos viviendo ese tiempo de las señales. Este año 2020 es cuando lo estamos viviendo. Y la décima señal de la que nos habla Mateo 24 la encontramos en el versículo 14. Dice la palabra: y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el fin. El Espíritu Santo está despertando a las naciones a algo que llamamos hambre y sed. Gracias a Dios que el Señor mismo sacó a las iglesias de las cuatro paredes. Y ahora se utilizan los medios tecnológicos para que todo el mundo, a través del internet, a través de la televisión, de la radio, del teléfono, pueda escuchar palabra del Señor y no puedan decir: nunca me dijeron, nunca me hablaron, nunca me exhortaron, nunca me enseñaron. Porque a través de la tecnología la gente puede escuchar un mensaje de salvación. Si no quieren ir a la iglesia, ahora el mensaje llegó a la casa. El mensaje llegó a las cárceles. El mensaje llegó a los hospitales. No hay excusa para no escuchar la palabra del Señor. La apostasía es la negación de la persona, de la deidad de Dios, de Jesucristo. Se niega la obra de Cristo que nos compró cuando Cristo murió en la cruz. En efecto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos habla acerca de esto. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Note lo que dice la palabra: encubiertamente introducirán herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató. Y estamos viviendo tiempos donde la iglesia endiosó a los pastores, negando al Señor. Por eso el Señor permitió esta pandemia, para que se cerraran las iglesias y para que la iglesia ponga su mirada en Jesucristo. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. No es ningún hombre, no es ningún pastor, ni profeta, ni apóstol, ni maestro, ni evangelista. La iglesia debe volver a la esencia, debe volver a los caminos, y está en Jesucristo. Se aparta, la apostasía es el apartamiento de la doctrina de Cristo, de la segunda venida. Muchas sectas de error, muchas doctrinas de error niegan de que Cristo viene por segunda vez, niegan los juicios del Señor. Y la Biblia ya nos hablaba de eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amados, esta es la segunda carta que os escribo.
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y el versículo 9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez vemos de que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que vendrá. Pero no obstante, en los versículos anteriores que leímos, ¿verdad? Ahí se dice que se levantarán gente burladora andando según sus propias concupiscencias, engañando a la iglesia, engañando a la gente. La iglesia debe estar entendida. La iglesia debe saber que Cristo viene por segunda vez, pero que Él quiere de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la apostasía habla acerca de esto, de darle la espalda al Señor. Ahora bien, encontramos también la apostasía final que ocurrirá después de que la iglesia sea arrebatada, sea tomada, y en el mundo solamente quede la porción inconversa, o sea, la iglesia profesante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. La palabra del Señor nos habla de que no nos debemos mover fácilmente. ¿De qué? De la palabra del Señor. ¿Por qué tanta gente le cree a hombres, a burladores, a charlatanes? Porque no leen la palabra del Señor y se dejan engañar fácilmente. Entonces, la iglesia necesita volver a la palabra del Señor, a los tiempos de oración. Y siguiendo avanzando, podemos ver de que la venida de Cristo consta de dos partes. La primera parte es el arrebatamiento de la iglesia, donde se espera de forma invisible a la iglesia en el aire. Y en la segunda parte viene de forma invisible. Jesucristo vendrá de forma invisible después de la gran tribulación, donde pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Recuerde que estamos hablando acerca del rapto de la iglesia. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia es ese acontecimiento que la iglesia estaba esperando durante mucho tiempo y por el cual el Hijo de Dios, usted y yo, usted que nos ve, usted que nos escucha, debemos estar preparados. La Biblia dice que no sabemos el día ni la hora en que ocurrirá. La Biblia no lo indica. En el momento menos pensado, Cristo vendrá por su iglesia. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia es el acontecimiento donde Cristo tomará a las personas que no solamente lo aceptaron, lo recibieron como único Salvador, sino que también decidieron santificarse. Decidieron rechazar la tentación, decidieron rechazar el pecado, decidieron caminar con Cristo, decidieron obedecer a la palabra de Dios, hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, habla acerca de algo tan fuerte, porque el Señor no solamente vendrá por aquellos que dicen: Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Vendrá por un pueblo que decide santificarse. Note lo que dice la palabra del Señor.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Yo creo que este texto involucra también a los predicadores y a los maestros de la palabra. Es curioso ver que los profetas y los apóstoles que menciona la palabra confrontaban los pecados. Ellos exhortaban al arrepentimiento. Ellos exhortaban a la iglesia a llevar una vida recta, una vida en santidad delante del Señor. Ellos enseñaban acerca de la importancia del temor de Dios. Hoy día lo que se predica, lo que la gente quiere escuchar. El evangelio se desvirtuó. Se predica prosperidad, se predica el evangelio sencillo, light. Doctrina de demonios menciona la palabra. No se confronta al pecado. Es muy difícil encontrar un mensaje que hable acerca del temor de Dios. El mensaje de la santidad ya no se predica. Se dice que está desactualizado, que tenemos que subir, a pasar a otros niveles. Pero la Biblia misma habla de santidad. La misma Biblia habla de arrepentimiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia habla de confrontar el pecado. La Biblia habla de santificación. ¿Por qué se cambió el mensaje? Se cambió el mensaje porque está escrito que se levantarían doctrinas de error, de que se levantaría la apostasía. Y en efecto también Pablo le escribe a Timoteo allá en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Note lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿de dónde viene la prosperidad? La palabra de Dios sí habla acerca de que Dios quiere nuestra prosperidad, pero no es el materialismo. Es un tema totalmente distinto. La prosperidad primeramente nace en el alma porque es el enriquecimiento espiritual. Lo demás viene por añadidura. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, lo material, viene por añadidura. Entonces se predica lo que la gente quiere escuchar, pero no se confronta al pecado, porque la gente se ofende y la gente se va de las iglesias. Al Señor no le agrada eso. El Señor viene por un pueblo limpio. Por eso el arrebatamiento va a ser para aquellas personas que decidieron confrontar el pecado, que decidieron vivir una vida recta, una vida santa delante del Señor. Aquellos que rechazan la tentación, aquellos que rechazan el pecado, ellos serán arrebatados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es clara. Por eso el evangelio exige muerte. Si alguno quiere seguirme, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. ¿Quiénes serán arrebatados? Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41 dice lo siguiente: Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué el uno será tomado y el otro será dejado? Porque uno decidió santificarse y el otro no. Ahora, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53. Note lo que dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados? En primer lugar, los que deciden santificarse. En segundo lugar, dice la palabra que no todos dormiremos, pero seremos transformados en un momento, ¿verdad? Es necesario que los que se santifican, ellos, ¿verdad? En un abrir y en un cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, este cuerpo se vista de incorrupción, de inmortalidad. Y así seremos arrebatados, seremos transformados. ¿Cómo sucederá? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados? También, en primer lugar, los que murieron en Cristo. Los que murieron decidiendo poner su fe, su corazón, su confianza en Jesucristo. Los que se santificaron, los que decidieron caminar con Cristo, los que decidieron obedecer a la palabra del Señor, hacer la voluntad del Señor. Y que ya han muerto, ellos resucitarán primero. Y luego de que ellos resuciten, nosotros, los que estemos con vida, si estamos con vida en ese momento, ¿verdad? Estaremos con el Señor en el aire. Nos encontraremos en el aire con los muertos en Cristo. Y luego nosotros, allí estaremos. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vale la pena recalcar que dice: los que han guardado la palabra de mi paciencia, los que han guardado la palabra del Señor, ellos, ¿verdad?, serán arrebatados, ellos serán tomados. Ahora la pregunta es: ¿cuándo y cómo será esto? Va a ser antes de los 7 años de la gran tribulación. Ahora, si usted me pregunta cuándo van a ser los 7 años de la tribulación, no lo sabemos. Nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que sabemos es que una vez Jesucristo venga por su iglesia, a partir de ese momento comenzarán 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Note lo que dice la palabra del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuándo es el día de la ira? La palabra del Señor enseña que estos 7 años son conocidos como el día de la ira del Señor. Se conoce también como el día grande y espantoso del Señor. Ahora, como el Señor no nos ha puesto para ira, entonces podemos discernir que el arrebatamiento será antes de. También Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 dice lo siguiente: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De esa forma será. Así es como será el arrebatamiento. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán de una forma incorruptibles. Y luego nosotros que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo será esto?
Mateo 24:36 dice lo siguiente: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 complementa este versículo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. El día vendrá, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, cuando menos pensemos, Jesucristo vendrá por su iglesia. Cuando menos pensemos, sonará la trompeta y Jesucristo vendrá por su iglesia. El día ni la hora nadie lo sabe, sino solamente el Señor. Ahora, ¿qué estaremos haciendo en el cielo durante esos 7 años? La palabra del Señor nos enseña 2 eventos. En primer lugar, estaremos celebrando las bodas del Cordero, donde la iglesia, que es la esposa, que se preparó en santidad aquí en la tierra, que se santificó aquí en la tierra, se presentará limpia delante de Dios, sin mancha ante Jesucristo, que es el esposo. Y libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 7 a 9, lo aclara de la siguiente forma: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero, ¿verdad? Y su esposa se ha preparado. Una vez más nos aclara que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que se han preparado. ¿Cómo se han preparado? En santificación, rechazando el pecado, rechazando la tentación. Una vez más lo aclaro, y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque el pueblo de Dios ha vivido engañado creyendo de que haciendo obras van a estar en el cielo en la eternidad. Muchos dicen que diezmando, ofrendando pueden tener entrada a la eternidad. Muchos dicen que ayudando a los pobres, haciendo obra social, haciendo muchas cosas, entrarán al reino de los cielos. Esto es una mentira. Es decir, es necesario diezmar, es necesario ofrendar, es necesario ayudar al necesitado, es necesario orar, pero no por eso entraremos al reino de los cielos. Entramos porque Jesucristo ya pagó el precio. Entramos, seremos arrebatados porque, vuelvo y digo, Jesucristo pagó el precio, pero también porque la iglesia se ha preparado en santidad. De nada sirve ofrendar, diezmar, venir a la iglesia, levantar las manos, cantar, si llegamos a la casa y seguimos hablando vulgarmente, seguimos maldiciendo, si nuestro comportamiento sigue siendo inaceptable delante del Señor. De nada sirve estar sirviendo en la iglesia si se sigue hablando mentiras, si se sigue viviendo en fornicación. De nada sirve. Entonces, quienes se preparan, si están en fornicación tendrán que casarse. Si habla mentiras tendrá que renunciar a la mentira y comenzar a hablar la verdad. Aquellos que se preparan son aquellos que dicen: en mí tengo este pecado, ahora lo voy a sacar, lo voy a confesar delante de Dios para que mi corazón esté limpio, esté sano. Eso es prepararse. Diezmamos, ofrendamos, servimos en la iglesia, venimos, cantamos y adoramos porque estamos agradecidos con Dios. Solo por eso. Solo porque es la gratitud exterior de algo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. No por obras somos salvos. No por hacer algo, no por dar algo somos salvos.
entonces la novia, la esposa que se ha preparado, estaremos allí celebrando esas bodas del Cordero. Y en segundo lugar, estaremos frente al tribunal de Cristo. El término griego que utilizó Pablo es bimá, que significa lugar para galardonar. Si hablamos de un estrado, nos estaríamos refiriendo al lugar que se genera una condena. Pero ahora, el tribunal de Cristo no es para juzgar el pecado del cristiano, porque los pecados del creyente en Cristo fueron juzgados por la muerte de Cristo, según nos habla 1 Pedro 2:24. Entonces Dios no puede juzgar y condenar al pecador arrepentido, porque Cristo fue juzgado en su lugar, según Romanos. Entonces el tribunal de Cristo no es para ver si se salva o no una persona, porque ya estando allá ya hemos sido salvos. Por el contrario, el tribunal es para dar recompensas, para dar galardones. Y Pablo le habla a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Dice que todos nosotros, pero no es todo el mundo. Es la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir, ¿verdad?, esos dones, esos galardones por lo que hayamos hecho. Entonces también nos lo aclara. Pablo le escribió a los Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos un libro llamado el libro de las obras. En ese libro se está registrando todo lo que usted y yo estamos haciendo aquí en la tierra. El hecho de que seamos arrebatados significa que ya hemos sido salvos. Estaremos con el Señor durante toda la eternidad. Pero las obras que hicimos aquí, el servir en el pueblo de Dios, el ayudar al necesitado, todo queda registrado allá, y por esas obras seremos galardonados. La Biblia nos habla de recompensa. Esas recompensas que recibiremos son corona de gloria, corona de vida, la corona de la justicia, la corona de gozo, el gobernar con Cristo, el reinar con Cristo, la vida eterna. Diferentes galardones que la iglesia recibirá. Y durante ese tiempo que la iglesia esté allí en el cielo, lo que va a pasar aquí en la tierra es un periodo llamado los 3 años y medio iniciales serán llamados tribulación, y luego los siguientes 3 años y medio serán llamados gran tribulación, donde reinará un personaje que la Biblia llama el anticristo. Durante esos 7 años resurgirá el anticristo. Va a haber un tiempo de una sola religión, el ecumenismo, una sola moneda, un modelo educativo, la marca de la bestia. Se va a reconstruir el templo de Salomón. Habrán 3 años y medio de paz y seguridad proclamados directamente por el anticristo, pero luego declarará guerra, destrucción repentina, dice la palabra. En efecto, Daniel capítulo 9, versículo 27, una profecía desde antes de Jesucristo, pero hacía referencia a este momento de la tribulación. Dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces es ahí cuando se levantará este personaje
y a la mitad de la semana, es decir, a los 7 años y medio, a los 3 años y medio, perdón, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vendrá la desolación, la abominación desoladora, dice la palabra. Porque el anticristo primeramente se ganará el favor de todo el mundo durante los 3 años y medio proclamando paz, pero luego declarará guerra mundial. Luego de que pase este tiempo, Jesucristo vendrá por segunda vez, ahora sí de una forma visible. Es la segunda parte de la venida de Cristo, pero Él ya vendrá no como un siervo, sino vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Después de esos 7 años, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice lo siguiente. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces note cómo Jesucristo vendrá por segunda vez, pero vendrá de forma visible. Todo ojo le verá. Entonces se comenzará a librar una guerra que la Biblia le llama la batalla del Armagedón. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces es cuando Jesucristo vendrá de forma visible y todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero Él vendrá con su iglesia, aquellos que fuimos arrebatados, aquellos que fuimos raptados, aquellos que decidimos consagrarnos al Señor, decidimos, vuelvo y digo, rechazar la tentación, rechazar el pecado, hacer la voluntad de Dios. Seremos arrebatados y luego vendremos con Jesucristo. Y vamos a ver su victoria sobre el anticristo, sobre el falso profeta, y estableciendo un reino durante 1000 años. Allí estaremos nosotros. Yo le animo, usted que me escucha, usted que nos ve, estamos viviendo en el tiempo para consagrarnos al Señor. No tenemos excusa de decir que no se nos ha enseñado el Evangelio. Como comenzamos leyendo en Mateo 24, la última señal dice: y será predicado este Evangelio y luego vendrá el fin. Las pestes, los terremotos, las hambres son señales de que Él viene. Y nadie se puede hacer los ojos ciegos diciendo: ¿en dónde ha pasado esto? Falsos profetas, falsos cristos, en todo lado. La gente que le ha dado la espalda al Señor, ya estaba predicho en la palabra del Señor que tendría que pasar. Si usted le ha dado la espalda al Señor, yo le animo, vuélvase al Señor. Arrepintámonos. Que la iglesia de Cristo se santifique, que este sea el tiempo de entregarnos directamente al Señor, de decir: Señor, yo me quiero consagrar para ti, te quiero seguir, te quiero obedecer. No hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. Dejarlo todo para seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor espera, eso es lo que el Señor anhela por usted. Que el Señor nos ayude a
entender estos tiempos y que el Señor nos ayude a vivir una vida consagrada para el Señor. No dejarnos entretener, no entrar en las vacaciones espirituales, sino que el Señor nos ayude a permanecer. Jesucristo dijo: orad para que seáis tenidos como dignos de estar ante la presencia del Señor. Oremos al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias porque por tu amor, por tu misericordia, te ha placido extender el tiempo de la gracia para que tu iglesia se santifique. Y lo has permitido así porque la iglesia no ha estado lista. La iglesia cayó en conformismo, Señor, en comodidad. Pero tú, por tu misericordia, has usado, Señor, estos tiempos, un virus, para que la iglesia se aparte un tiempo, se deje de distraer y pueda, Señor, volverse a ti, Señor. Para que tu iglesia se prepare, tu iglesia se santifique. Haznos dignos de estar ante tu presencia por ese sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Señor, a rechazar todo lo malo, todo lo que nos contamina, y hacer tu voluntad. Hacer, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y solamente a ti damos la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guíe.